Buena semana, estamos empezando lunes en esta semana de bendición. Siempre creemos que va a ser así porque la palabra dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No se olviden de que está abierta la posibilidad de enviar sus preguntas, dudas, consultas al correo preguntas@nuevasfuerzas.org. preguntas@nuevasfuerzas.org. Les animamos a que puedan hacer sus preguntas. Estamos ahora desarrollando la segunda parte de la pregunta, o mejor dicho, la segunda pregunta de la misma persona, que es ahora, porque el día viernes estábamos hablando sobre por qué hay tantas religiones, ¿no? Y ahora vamos a ver la otra pregunta, que es ¿cuál es la verdadera iglesia o cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Entonces, para ver esta pregunta y no hablar mucho de muchas definiciones, es importante entender lo que significa iglesia, ¿no? Porque si vamos a hablar de la verdadera iglesia, tenemos que preguntarnos qué quiere decir iglesia. La iglesia es uno de los términos quizás más curiosos que establece Jesús para referirse a su iglesia, que ahora la conocemos como su iglesia. Es interesantísimo porque cuando él le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, él no dice edificaré mi templo, él no dice edificaré mi club, él no dice edificaré mi sinagoga, siquiera siendo él judío, ¿no? Él dice edificaré mi iglesia y la utilizó en términos griegos, de un lenguaje, digamos, que venía del latín, ¿no? El término iglesia, que quiere decir eclesía, ¿no? La palabra con doble K, eclesía, que en el sentido estricto del diccionario común y corriente significa asamblea, o sea, un grupo de personas. Y la connotación dada en el Imperio Romano de la palabra eclesía o iglesia era muy sencilla. Era simplemente una agrupación de personas, y la regla que había establecido los gobernantes era que, debido al Imperio Romano era tan vasto, tan amplio, que la eclesía implicaba que si, por ejemplo, nosotros dos éramos romanos y estábamos, por decir, en la zona de Asia, desde el momento en que nosotros nos reuníamos, ahí se establecía una eclesía. Por lo tanto, era representación del Imperio Romano, ¿no? En otras palabras, el término eclesía no estaba limitado a un lugar. Y esto es de vital importancia porque Jesús establece una iglesia, no establece un templo, no estableció una religión con nombre, no estableció una sinagoga o una construcción o una asociación o una ONG. Él estableció una iglesia que, de por sí, el término iglesia es dinamismo, es dinámico, porque es más, el Imperio Romano decía que donde hay 2 o 3 romanos en un lugar, eso es Roma, ¿no? Imagínense. Y la palabra que Jesús utiliza es exactamente la misma: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. En otras palabras, la presencia de Dios está donde está su iglesia. En otras palabras, nosotros, su asamblea. Entonces, básicamente es eso, nada más, es una agrupación. Nosotros decimos comúnmente, ya nos hemos acostumbrado a decir, vamos a la iglesia, ¿no? Pero en realidad es más que eso. Y la palabra nos enseña también esto, ¿no, Omar? Sí, ¿recuerdan ustedes cuando Dios se le reveló a Pedro acerca de quién era el Cristo? Bueno, esta fue no es humana, la revelación no es humana. Y entonces ahí le dice: no te lo reveló carne y sangre, pero le dijo: también te digo que tú eres Pedro, o sea, es una pequeña piedra, y sobre esta roca, hablando de la revelación, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Me gusta cuando dice voy a edificar sobre esta revelación, porque la iglesia no es terrenal, la iglesia es espiritual. Entonces dice: sobre esta revelación voy a levantar mi iglesia. Por eso es que es tan importante el nacer de nuevo. Si nosotros nacemos de nuevo, nacemos en el reino de Dios, que su reino es inconmovible, eterno. Y como dice, que la vida de Jesús es una vida indestructible. Por eso es que cuando nosotros recibimos a Cristo, la vida ya que tenemos, esta nueva vida, es indestructible. Entonces, las puertas del Hades, o toda fuerza, ¿no? Destructora, demoníaca, oscura, no va a poder contra la iglesia, porque es su vida indestructible en la iglesia. Entonces, nosotros como iglesia somos un canal. ¿Recuerdan cuando Jesús, una luz nunca se le debe esconder?
sino la luz debemos ponerla bien en alto, porque es un canal, la iglesia es un canal de bendición para poder transmitir a Cristo, qué es lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Entonces, predicar el Evangelio para la iglesia es la comisión, es la comisión. Entonces, si nosotros conociéramos, entendiéramos esta verdad, y nos llenaríamos después de esta revelación, de esta pasión, correríamos a todos a decirles de verdad, conoce a mi Cristo, porque yo, cualquier cosa me pasa acá, pero sé que soy eterna ahora, ¿no? Tendré una vida eterna con Él. Entonces es importantísimo que entendamos que la iglesia no es terrenal, no es palpable, por así decir. Ahora que estamos, ¿no? Está enfrascada, claro, ¿no? En estos vasos de barro, es cierto, pero su vida es indestructible. Y nosotros somos eternos, ¿no? Entonces, la iglesia va mucho más allá de cuatro paredes. De hecho, la palabra en el diccionario Strong's dice que la eclesía está formada de dos palabras y significa llamados a salir, ¿no? Que quiere decir básicamente representar al Señor donde sea que nosotros estemos. Ahora preguntamos, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdad? Yo pienso que tenemos que dejar de lado estas preguntas, porque cuando decimos cuál es la verdadera iglesia, generalmente estamos pensando en la religión, ¿no? ¿Cuál es la verdadera religión? Y cuando decimos cuál es la verdadera religión, estamos pensando cuál es la religión falsa. Pero yo quiero decirte algo, yo no sé si todos van a estar de acuerdo conmigo o no en esto, pero si la iglesia de Cristo, la verdadera, porque es la que Él estableció, ¿no? Ahora podemos hablar de que Pedro, que las llaves y una serie de cosas, pero la que Él estableció está formada por aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que se han arrepentido, se han entregado a Cristo y han nacido de nuevo, ¿no? Ahora, podemos poner las manos al fuego y decir que solo en la iglesia evangélica se puede nacer de nuevo, que los únicos que van a ir al cielo son los evangélicos. Yo lo dudo. Yo pienso, como lo dijo, no me acuerdo qué predicador, que dijo que cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender porque no vamos a ver personas que pensábamos ver y vamos a ver personas que no pensábamos ver. Entonces, yo no me atrevería a decir de una forma quizás sesgada, radical, esta es la verdadera iglesia, todos van a ir al cielo los que están acá, todo lo demás es falso, todos van a ir al infierno. Yo no puedo decir eso, porque es un tema de fe, de conversión, de arrepentimiento, y los frutos siempre vienen después. Yo he conocido gente quizás muy religiosa, que en sus últimos momentos no entendía muchas cosas de la revelación de Dios, pero se entregó a Cristo, rindió su corazón. ¿Acaso no está en el cielo? Gente que no fue bautizada, el ladrón bueno, no se bautizó, pero Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, yo creo que debemos dejar más bien de lado la pregunta de quién es el dueño de la verdad, quién tiene la razón, quién no, y empezar a preguntarnos qué hacemos con esta verdad. ¿Cómo administramos este gran tesoro que tenemos, ¿no? Y yo pienso que representar a Jesús donde sea que estamos hoy tiene aún más valor, más significado, porque la iglesia es un organismo vivo. Por lo tanto, yo estoy seguro que han habido y siguen habiendo fuerzas demoníacas peleando para que la iglesia no se abra. Es el término. Ahorita hay un movimiento que se abran las iglesias. Que los templos y los templos y los templos. Pero ¿sabes qué? Por más que el diablo haya querido cerrar las iglesias, no la pudo cerrar. Porque la iglesia no es una construcción. La iglesia somos nosotros. Y si la iglesia somos nosotros, entonces nunca van a poder cerrarla. Tendrían que matarnos, ¿no? Así que, repito, quizás hay fuerzas demoníacas que pretendieron que la iglesia desaparezca, pero eso es imposible porque la iglesia no es un templo. Y hoy esta palabra tiene aún más fuerza. Las fuerzas del Hades no pueden prevalecer contra ella. El templo estará cerrado, la iglesia está más abierta y evangelizadora que nunca. La verdadera iglesia es la que estableció Jesucristo, recuerda. ¿Quiénes la conforman? Aquellos que le dice la palabra. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? La que estableció Jesús, la que estableció Él. ¿Quiénes la conforman? Aquellos nacidos de nuevo. Es tan sencillo como eso. Y añado un poco más, a raíz de lo que compartió mi esposa. ¿Cuál es nuestro llamado ante esta urgencia? Tenemos la verdad, somos parte de la verdadera iglesia,
tenemos una gran responsabilidad. Le debemos a esta generación algo. Así. Y los cristianos pagan sus deudas. Que Dios te bendiga.